Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Vamos a hablar sobre el control interno que hace el Consejo de Administración como cuerpo de control interno dentro de la copropiedad. El alcance del control interno es muy importante porque todas las instituciones o entidades que tienen el trabajo de manejo de recursos de terceros deben tener un ejercicio de control además de los que dice la ley. Y como personas responsables dentro de la organización, estos cuerpos colegiados tienen un ejercicio importantísimo por el nivel de responsabilidad que ostentan. Para esto es muy importante hacer énfasis en el proceso que tiene cada una de las decisiones que tiene, porque recordemos que el Consejo de Administración de la copropiedad, dentro del régimen de la propiedad horizontal, tiene facultades que serán siempre legales y funciones que además de las legales serán estatutarias. Y hablamos de eso porque cuando estamos hablando del ejercicio de control interno, estamos hablando de un ejercicio de mirar con detalle el cumplimiento de cada uno de las acciones y decisiones que toma cada ente de la copropiedad. Por eso al Consejo de Administración se le impone tantísima responsabilidad respecto de este tema. Iniciemos pues hablando en primera instancia de cómo nace la obligatoriedad del Consejo de Administración dentro de la copropiedad. Bien, el artículo 53 de la Ley 675 dice que en los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, deben tener un consejo de administración integrado por un número impar de 3 propietarios o más, que representen las unidades privadas respectivas o sus delegados. También habla de que en aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de la propiedad horizontal. Entonces vamos a empezar por definir que para que este ejercicio de creación de este ente dentro de la copropiedad, tanto comercial como mixta y residencial, deben existir más de 30 bienes inmuebles. Y hay que tener mucha claridad porque dice excluyendo depósitos y parqueaderos, es decir, no pueden ser 7 apartamentos con 14 parqueaderos y 9 o 10 depósitos. Allí no estamos hablando del cumplimiento de ese requisito fundamental del cual habla la ley. Estamos hablando de mínimo 30 apartamentos o 30 casas de habitación o mínimo 30 oficinas o 30 locales. Pero lo que debe quedar claro es que no es obligatorio, sino que es potestativo de las copropiedades generar un ente de control interno, porque ahorita vamos a ver en las funciones de dónde aparece que es el encargado del control interno de la copropiedad, el Consejo de Administración. Dice, para edificios o conjuntos de uso residencial integrado por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal órgano en los reglamentos de la propiedad horizontal. O sea que estamos hablando que el legislador está diciendo que en cualquiera de las modalidades de la propiedad horizontal o de las copropiedades, que aunque como lo hemos dicho ya varias veces, vale la pena recalcarlo, la propiedad horizontal y las copropiedades son diferentes, aunque están dentro del mismo régimen. Para que tengamos claridad, todas las propiedades horizontales son copropiedades, pero no todas las copropiedades son propiedad horizontal, y eso lo veremos más adelante por qué. Por el momento vamos a establecer que este órgano que es fundamental dentro de la propiedad horizontal y dentro de la organización como tal, ofrece la posibilidad de que sea potestativo en tanto que no se cumpla con el número
mínimo de 30 unidades privadas. Esto quiere decir que los edificios con menos de 30 apartamentos o las unidades residenciales o conjuntos residenciales que tengan menos de 30 apartamentos no tendrán necesidad imperativa de generar el control a través de la formación o la conformación de este organismo, de este cuerpo colegiado, del Consejo de Administración. Pero también vale la pena recordar una cosa muy importante, y es cómo ese subconjunto del gran conjunto de los propietarios, que es el Consejo de Administración, teniendo los intereses clarísimos por ser propietarios, igual que todo el resto de la Asamblea, pues hará o tratará de generar un programa de control muy interesante sobre el tema de la administración, para que esos recursos que se aportan por parte de todos pues tengan un ejercicio eficiente y eficaz en la protección de todos los bienes. Entonces, para redondear, queda clara la idea de que la obligatoriedad del Consejo de Administración, que es un cuerpo colegiado dentro de la estructura y la organización de la copropiedad, está establecida precisamente para generar, a través del compromiso que les da y la responsabilidad que les fija la ley, un ejercicio de control sobre la actividad específica que hace el administrador. En el artículo 54 de esta misma ley, de la ley 675, que es la que rige la propiedad horizontal, nos encontramos con un tema bastante interesante, y es el quórum y mayorías para el ejercicio del trabajo que hace el Consejo de Administración. Y entonces encontramos lo siguiente: cuando la ley hace el ejercicio de hablar de mayorías y de quórum, habla taxativamente de que el Consejo de Administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, salvo que el reglamento de la propiedad horizontal estipule un quórum superior con independencia de los coeficientes de la copropiedad. Y quiero hacer aquí un énfasis muy especial, porque recordemos que existen tres tipos de mayorías y de quórum en la propiedad horizontal. Existe el normal, el legal, establecido por la mayoría del 50+1, que es, digamos, cuando se toman decisiones que no afectan el patrimonio y que no están contempladas dentro del artículo 46 de la ley 675, que dice taxativamente cuáles decisiones no se pueden tomar por fuera de ella. Entonces se dirá, delibera y decide válidamente, podría decirse, con los términos de la ley, con el 50+1, es decir, la mitad más una persona. Es contrario al 51%. Tenemos también la mayoría calificada, que son todas las decisiones a las que obliga la ley, de acuerdo con la ley 675, en su numeral 46, que dice cuáles son aquellas decisiones que, por las implicaciones tan grandes que tienen en materia de goce, uso y disfrute de bienes comunes o detrimento patrimonial, que puede producir detrimento patrimonial, pues no pueden ser tomadas ni fuera de hacerlo presencialmente, y muchísimo menos con una mayoría definida inferior al 70%. Y hay una que es la especial, que es el quórum especial, el deliberatorio y decisorio, porque solamente se utiliza cuando se define por mayoría, que se requiere ese 75%, si va a hacerse o no la terminación de la parte de la liquidación de la copropiedad. Entonces, aquí estamos hablando de un quórum deliberatorio y decisorio de la ley, pero que, de acuerdo con la sentencia 318 de la Corte Constitucional del año 2002, se puede modificar por estatutos, por el reglamento de la copropiedad, ese porcentaje, y podría ser cualquier otra suma que supere el 50+1% y que esté escrito, señalado dentro del estatuto de la copropiedad, pues para que tenga asidero.
En el artículo 55 vienen las funciones del Consejo de Administración y aquí sí me parece muy importante hacer un énfasis bien específico porque la coadministración es un fenómeno bastante complicado que se viene presentando en la mayor parte de las copropiedades. Esto significa que el Consejo de Administración no ha entendido el nivel tan importante de trabajo que ellos tienen. Lo primero que tienen que entender es que el Consejo de Administración es un ente de control. Y dice dentro del artículo 51, dentro de sus funciones, que al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla con sus fines de acuerdo con lo previsto en el reglamento de la propiedad horizontal. Pero aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Cuáles son esas determinaciones, vale decir decisiones, que debe tomar el Consejo de Administración? Esas decisiones que toma el Consejo de Administración no son sobre el día a día de la copropiedad, no señores. Esas decisiones de las que habla la Ley 675, que están incluidas dentro de las funciones legales del Consejo de Administración, están supeditadas a los hechos sobrevinientes de las actuaciones que en el día a día le generan a la copropiedad. Me explico. Esto quiere decir que el mandato legal que se ejecutan en las asambleas anualmente y que le entregan al administrador un presupuesto aprobado y un plan de obras, allí no tiene que entrar a hacer absolutamente nada decisorio la asamblea, el consejo, y cuyo, digamos, límite se circunscribe al efecto de hacer control para determinar que el administrador esté gastando el dinero en lo que es, que esté haciendo el recaudo en las condiciones que se requiere o que lo requiere la obra, que esté ejecutando con la calidad que se acordó, que sea con transparencia, que esté pidiendo y teniendo todo el amparo de las garantías necesarias para la calidad de cada obra y todo esto, a fin de poderle responder a la copropiedad por las decisiones y las acciones que se están tomando. Pero el administrador no puede quedar supeditado a que el consejo, una vez le han entregado el mandato en la asamblea al administrador, esté sujeto a que el consejo de administración le diga que le permite o no pagar una factura del día a día, o que simplemente una vez que ya se ha aprobado el proceso, el Consejo de Administración defina de otra manera la ejecución cuando tiene un mandato de la Asamblea. Esto es muy importante y quiero hacer muchísimo énfasis en este tema porque es el ayayay de todas las copropiedades en el día a día. Tenemos mucha diferencia y muchas confrontaciones entre los miembros de los consejos de administración con los demás copropietarios, porque a veces el consejo de administración, tal vez por el hecho de ser propietarios y por tener tantos intereses reales en el tema de la protección del patrimonio para todos, se extralimita en sus funciones y se creen los dueños de las copropiedades. Es más, el ejercicio llega hasta tal punto en que a veces las esposas de los presidentes ejercen el papel de primeras damas y allí en la propiedad horizontal esto no es plausible hacerlo por una sencilla razón. La ley determina que todos los propietarios, independientemente de la calidad de persona que sea e independientemente de la posición social que ocupe, todos, cuando son copropietarios, están en la misma dimensión de todos, sin importar ni la posición social, ni el cargo que ocupan a nivel nacional, y muchísimo menos el dinero que tengan. O sea, allí todo el mundo tiene unos derechos que son realmente pequeños, unas obligaciones que son más grandes y, por supuesto, una responsabilidad gigantesca. ¿Por qué pasa esto? Porque, como lo hemos dicho a lo largo de todas las capacitaciones que hemos tenido, en este régimen especial de dominio hay dos factores determinantes en la vida de las personas y que se afectan de manera notoria en este régimen especial de dominio. Por un lado está la afectación a la calidad de vida
por el tema de la convivencia y los problemas entre vecinos, y por el otro lado está el detrimento patrimonial que produce la gente que no paga las cuotas de administración, motivo por el cual, pues frente a esos dos ejes articuladores que determinan de manera tan significativa la calidad de vida de las personas, esto tiene un tratamiento totalmente diferente y especial. Entonces, debe quedar claro que el Consejo de Administración solamente toma decisiones, esas determinaciones de las que habla el artículo 55 de la Ley 675, están circunscritas, es decir, solamente pueden ejecutarse y tomarse decisiones cuando hay hechos sobrevinientes, es decir, cosas que llegaron después de que estaba prevista una situación por toda la comunidad, y la ley los faculta porque es difícil normalmente, sobre todo en las copropiedades grandes, ejercer un ejercicio de mucho desgaste de la comunidad al citarla a reuniones por el tema de agenda de toda la comunidad. Entonces tenemos que tener claro que como el Consejo de Administración es un subconjunto del gran conjunto de la Asamblea, pues tiene las mismas características, es decir, son propietarios, gente que le importa la copropiedad, gente que destina parte de su tiempo y de su esfuerzo, de sus conocimientos y de sus recursos a ayudarle a todos para que sea mejor el tema de la protección de todo su patrimonio, y a esas personas lo mínimo que se les tiene que entregar es la credibilidad y la confianza suficiente para que tomen este tipo de decisiones, estas de las que habla el artículo 55, que no están determinadas por lo que ya decidió de antemano la Asamblea en cada periodo presupuestal que se hace entre los 3 primeros meses del año. Entonces, al determinar la ley que a este ente le corresponde tanto el nombramiento como el control del cargo del administrador, pues se le tiene un problema un poquito delicado, que es que tiene responsabilidad ineligiendo e invigilando. Esto significa nada más y nada menos que la responsabilidad, tanto penal como civil, contenciosa y disciplinaria, que tiene el Consejo, está sujeta a todo el proceso de haber elegido y haber vigilado durante todo el periodo presupuestal al administrador. Esto quiere decir, señores, que el Consejo de Administración, al haber elegido, tiene que demostrar la capacidad real para haber determinado cuáles son los elementos vitales que hacen la diferencia entre elegir una empresa grande y una empresa pequeña, una persona con experiencia, una persona sin experiencia, una persona con un determinado perfil, porque el Consejo de Administración, que son propietarios, que saben cuáles son las dificultades reales de la copropiedad, que saben cuáles son sus límites, que saben cuáles son sus necesidades reales, hacia dónde quieren manejar el desarrollo de su comunidad, son los que tienen que decir cuál es el perfil del administrador que les sirve para poder adelantar el trabajo que es pertinente en ese instante. Entonces, aquí el trabajo del Consejo de Administración se vuelve realmente definitivo cuando uno entiende que el Consejo de Administración no puede delegar ningún tipo de responsabilidad, porque ellos responden por haber elegido y por hacer la vigilancia, los ojos visores sobre todo lo que hay en el control interno. ¿Qué controla un Consejo de Administración? Que se esté ejecutando el presupuesto, que el administrador esté pendiente de hacer el recaudo, que el administrador mantenga los bienes, los conserve, trabaje por la seguridad de bienes y de personas, porque todo ese es el ejercicio que justifica no solamente su presencia dentro de la copropiedad, sino que es el ejercicio fundamental del que habla la Ley 675, cuando esgrime como una parte fundamental de todo el trabajo de esa estructura la protección de los bienes individuales, sin detrimento de los bienes comunes.
Y lo mismo pasa, le entrega los bienes comunes, pero sin detrimento, que los cuide, los maneje, los administre, sin que pierdan su valor, sino que al contrario mejoren la calidad del producto, del bien inmueble que ellos tienen como bien privado, porque uno realmente cuando vende su casa, el mantenimiento de las áreas comunes tiene mucho que ver en la fijación de ese precio. Entonces, todo esto es un tema muy importante porque los bienes comunes no se pueden dejar despectivamente a la administración, porque eso es parte fundamental del patrimonio de cada uno de ustedes. Cada copropietario tiene el uso, el goce y el disfrute de esas áreas, pero para tener goce, uso y disfrute tiene que tener también el proceso de respeto por el buen manejo, por el buen uso, por la buena gestión, porque tiene que ser parte integral del proceso de conservación y de mantenimiento de los bienes, porque usted no le puede tirar duro a los bienes inmuebles que son comunes porque no son suyos solamente, porque está atentando contra su propio patrimonio. Entonces, aquí es muy, muy importante hablar precisamente de que ese es el control y el ejercicio del Consejo de Administración. Y uno de los elementos o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que más generan confrontación entre los miembros del Consejo de Administración con los demás es que ese ejercicio de responsabilidad implica que haga una cantidad de procedimientos y de detalle de actividades donde uno no puede tener en cuenta que este es amigo mío, que este me cae mal o cualquiera de esas cosas, porque no se puede, señores. Uno de los elementos más importantes que tiene que tener claridad es que todas las copropiedades en la imposición sancionatoria deben tener políticas de funcionamiento que generen una conducta específica en la vida de las personas, que es el buen comportamiento y que sea el volverse parte de las soluciones que tiene y que necesariamente debe garantizar el uso de estos bienes. Uno de los problemas más graves que tenemos dentro de las copropiedades es que hay datos que no son tan estables en el manejo de la información, porque tenemos una mala comunicación, porque tenemos un problema grave que ni siquiera entendemos en qué consiste este régimen y cuáles son sus límites. La posibilidad de generar control específico por acción de las facultades y las funciones legales que tiene el Consejo, que son esencialmente de control, son muy importantes si se tiene en cuenta que los consejos de administración deben capacitarse y deben tener elementos para poder generar información estable, datos estables que hagan girar toda la vida de la copropiedad alrededor de eso. Pero cuando tenemos información que no contiene datos estables, pues hay confusión y la gente cree que tanto la administración como el consejo se han dedicado a perseguirlo. Entonces las personas se ponen problemáticas porque creen que definitivamente lo que está pasando es que a la única persona que persiguen es a ella, que el único perrito de la unidad o el gato que molestan es al de ellos. Y eso no tiene nada que ver. No digo que no existan personas que puedan manejar ese proceso de relaciones interpersonales malas, pero lo normal es que un administrador no le importe absolutamente nada de eso. Los administradores no van a pelear ni a cazar peleas dentro de las copropiedades, van a hacer unas funciones específicas que tienen que ver con lo que determina el artículo 51 y el artículo 55 de la ley 675, donde están clarísimamente estipuladas las facultades y las funciones de cada uno de estos órganos, que no pueden confundirse porque el Consejo de Administración no tiene superioridad sobre la administración. Recordemos que la administración es, después de la asamblea, el que tiene las potestades más amplias para el manejo de la copropiedad. No obstante, el Consejo de Administración ejerce un ejercicio muy interesante, hace ese ejercicio a partir del control que le hace a las actividades específicas del administrador, que están definidas en los 13 numerales taxativos del artículo 51 y en el numeral 14, que habla de la posibilidad de todas las funciones que no sean legales, porque no las fija la ley, sino que sean estatutarias, que las fije la copropiedad,
y que sean parte del reglamento de la copropiedad. Entonces, para ir redondeando ideas, es muy importante definir que el Consejo de Administración tiene mucha responsabilidad y responde con todas las responsabilidades que fija la ley a cada uno de los colombianos, de las 4 responsabilidades que las vamos a recordar: penal, civil, contenciosa y disciplinaria, que tiene cada uno de ellos por las decisiones que adopta, en vista de que es el Consejo de Administración, donde este ente existe, el que debe elegir el administrador, por un lado. Y también hay un tema muy importante, y es que no puede escapar de las facultades específicas que le otorga la ley, es decirle, usted toma decisiones, pero ¿cuáles decisiones toma? Las del día a día, no, esas que ya le otorgó en mandato la asamblea a la administración, y que cada año tiene que ir a rendir ella o él, tiene que ir esa administración a rendir cuentas al consejo, a la asamblea. No, señores, estamos hablando de las cosas que tiene de manera extraordinaria que hacer el consejo, que están determinadas por la ley, que están en relación con un tema específico, y son las decisiones que deben tomar por los hechos sobrevinientes, es decir, cosas que no estaban planificadas, que no se otorgó porque o eran cosas que eran impredecibles o simplemente surgieron en el camino. Entonces queda claro esto. Se impone esta obligación cuando el ente autor material del hecho y el que queda responsable con un vínculo tal como el que la ley puede presumir en el fundamento que si hubo daño, este debe atribuirse al autor material, al descuido o al defecto por defecto a la vigilancia de otra persona. Esto quiere decir que la falta de cordura en el tema que debe tener el Consejo de Administración para administrar tiene que tener una aquiescencia importante. El Consejo de Administración no puede convertirse en el verdugo del administrador, debe controlarlo, pero por eso debe fijar políticas, porque eso no está sujeto de ninguna manera, no puede estar sujeto de ninguna manera al proceso de trabajo de policía que está pendiente mirándolo a ver qué es lo que hace para cogerlo. Yo creo que no tener políticas definidas y procedimientos definidos para poder mitigar el impacto que produce cada una de las actividades de control sobre la gente que se siente controlada, que a veces es difícil de asimilar, debe estar orientada clarísimamente a que eso no se vuelva una confrontación o un óbice para que eso se convierta en una problemática permanente de confrontación entre 2 o más personas. La idea con esto es que la gente haga un proceso que las 2 personas que tienen que ingresar en este mundo del proceso de ser controlador y controlado, tengan el ejercicio de respeto a ambos por el proceso, pero con las reglas muy claras, porque no es lo mismo cuando una persona no tiene políticas, porque depende de su estado de ánimo la aplicación, a que cuando esas cosas son significativas en la vida de la persona y eso lo hace que sea parte de su digamos, como de la parte importante que tiene de relacionarse con su vecino. Recuerden ustedes que la mayor parte de las veces, y en casi todas las copropiedades, por fortuna, los administradores son externos, entonces eso le permite a la gente que entienda y deben ser cuidadosos porque el administrador se va y los vecinos se quedan. Por eso es que el Consejo de Administración no debe ser un disociador, debe ser un asociador, debe ser un vinculante, debe ser un pegante, debe ser un eje articulador de todo el proceso de desarrollo de todo el resto de la copropiedad. Entonces, con fundamento de esta responsabilidad, la presunción de culpa es aquella que la culpa por vigilar y la culpa por la elección, y entre estas personas puede verse afectadas por un concepto que aparece en la administración, que son los dueños o directores de un establecimiento o el ente o una empresa.
El administrador de una persona jurídica es su representante para todos los efectos y tiene el máximo nivel en la toma de decisiones. Ya lo habíamos dicho con antelación, que el administrador no está por debajo del Consejo de Administración, y me gustaría muchísimo que entendieran los consejos de administración que esto no es plausible hacerlo, no tienen ninguna posibilidad de hacer ese ejercicio a partir del ejercicio de control como autoridad superior, sino como una actividad de control que ejerce la comunidad, pero hay un hilo ahí una rayita como una frontera que se difumina muchísimo, porque si bien es cierto que el Consejo de Administración tiene culpa, y bastante, y grave, por el comportamiento de los administradores, también es cierto que en estricto sentido de la palabra no lo manda. Y ahora que caigo en cuenta, quiero hacer un énfasis muy específico sobre la actividad de los cargos. A veces los administradores de la copropiedad se ven perseguidos por el presidente del Consejo de Administración, que es un cuerpo colegiado que ha tenido muchísimos malos entendidos, porque resulta que el Consejo de Administración tiene un presidente, un secretario para cada reunión. No es permanente en ninguna parte de la ley, ni de la jurisprudencia, ni de la doctrina jurídica dice que el Consejo de Administración tiene un cargo de presidente que es permanente, que es las 24 horas del día y que tiene funciones específicas como perseguir o darle órdenes al administrador. Ojo, señores, el Consejo de Administración, para que le pueda dar una orden, no se la puede dar un miembro del Consejo, se la tiene que dar una acta que han tomado con decisiones colegiadas, es decir, por mayoría con quórum deliberatorio y decisorio. Con esas mayorías se hace un acta y se le da la orden al administrador. El Consejo de Administración no puede tener una persona del Consejo que todo el día está llamando a la portería, que está dando órdenes, que quita y pone, que dice quién entra, quién no entra, que tiene que hacer el administrador. Mucho cuidado, porque eso es totalmente ilegal. Y de ahí surgen todos los problemas y las confrontaciones, porque no es posible que nosotros entendamos que eso es una cosa pequeña o que es una cosa que no tiene trascendencia, porque es que el Consejo de Administración como cuerpo colegiado solamente puede hacerlo, como ya lo hemos dicho en otras capacitaciones. Esos cargos son para el ejercicio del proceso de reunión. Ellos no hacen, porque ellos no ejecutan ninguna actividad extraordinaria administrativa. Acuérdense de lo que hablábamos ahora. En el artículo 55 dice que deben tomar las determinaciones necesarias para que la copropiedad cumpla con sus fines. Pero como nosotros ya entendemos que este es un régimen especial de dominio, que es una sociedad de personas muy sui generis, que no tiene que ver nada con el resto de las sociedades de personas que funcionan en el país ni en el mundo, es un mundo muy específico, muy diferente a todos los demás, donde la gente participa con una cuota de mantenimiento, conservación y para la seguridad de las personas y de los bienes. Allí se hace un ejercicio absoluta y completamente diferente, porque se ha definido por mayoría en la asamblea de copropietarios un camino a seguir, y ese es el camino que enruta el administrador y por el cual tiene que ir a hacer cada año el ejercicio de la rendición de cuentas. Pero la ley en el artículo 55 determinó que el Consejo de Administración, por las características tan especiales, como les decía, que nace del seno de la asamblea, ese grupo representativo de un pequeño número de personas que se van a hacer cargo de estar controlando la administración, no puede tener mayores responsabilidades ni mayores facultades que el que les delegó esa función. Entonces hay que entender clarísimamente que el Consejo de Administración no solamente tiene control sobre el ejercicio del administrador
vigilando lo que él hace, haciendo reporte de lo que él hace, generando un control férreo de cada una de las actividades, pero teniendo en cuenta un factor definitivo e importante, y es que no puede extralimitarse en sus funciones administrativas, porque ya hemos hablado suficientemente de eso. Los administradores responderán frente a esta a los copropietarios, a los acreedores por el daño que causen por actos, decisiones u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados en el incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño de cargos, siempre y cuando haya habido dolo o culpa. Por lo tanto, la responsabilidad del administrador puede hacerle responder con su patrimonio personal por deudas del patrimonio que él administra. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que, aunque a ustedes les parezca extraño, nosotros hemos hablado aquí de la necesidad que tenemos de entender el ejercicio que se hace de administración. El Consejo de Administración también es parte del ente administrativo, porque toma decisiones, eso lo hace ejecutar, que son los hechos sobrevinientes. Pero también tiene la doble característica, y es, además de ser un ejercicio de administración, también tiene el ejercicio de control. Por lo tanto, tiene dos elementos allí que son muy importantes, y es la efectividad de esa gestión la que le da la posibilidad a la administración de que haga todo el trabajo. Y fíjense ustedes lo que estábamos hablando ahora. Estamos hablando aquí precisamente que el administrador, es decir, aquella persona que eligió el Consejo de Administración, responde por las tomas de decisiones. El artículo 50 dice que responde por acción, omisión o extralimitación de funciones, por culpa leve, por culpa grave y por dolo. Pero dice también la ley, y reza así, que existe una presunción de legalidad. Esa presunción de legalidad le impone una carga muy difícil de manejar a todo el resto, porque el Consejo de Administración, con el control que hace sobre las actividades del administrador, no debería tener después un problema de mal manejo de la administración, porque entonces eso significaría que cuando un administrador tiene un ejercicio, una acción mal, tiene que demostrar que era imposible dentro del ejercicio de control que estaba haciendo el Consejo de Administración que lo cogiera. Esto quiere decir que el Consejo de Administración, si omite ejercicio de control y algo sale mal, por eso es que también le toca ser corresponsable de las decisiones del administrador. Eso es muy importante que quede claro, porque el Consejo de Administración lo que hace es que quiere molestar todos los días sin dejar trabajar al administrador, pero cuando llega el momento de la responsabilidad solamente se la quieren endilgar a ellos, a ese personaje que tiene la administración. Entonces, pero si ese personaje viene fallando, se robó dinero o no ha hecho un ejercicio importante que determina la disponibilidad o la afectación que tiene cada uno de los bienes de la copropiedad, y se da cuenta de un ejercicio que está causando detrimento patrimonial para la comunidad y no ha hecho nada, pues lógicamente que le tocará entrar también con ese administrador que no controló hacer esos pagos. Entonces aquí existen unos elementos importantes, porque la responsabilidad cuando yo la veo en el otro es distinta a la cuando yo veo la responsabilidad en mí. Entonces lo que trata cada uno de hacer es escurrirse dentro de ese nivel de responsabilidad y pensar que cómo se la traslada al otro que es el que la tiene. Pero en el caso de la copropiedad, como les decía, por ser un régimen especial de dominio, por tener todo ese nivel, esa carga tan dura que le impone el artículo 50 a todo el proceso de administración, porque tiene que responderle a esos terceros, a los copropietarios, a los proveedores, a todo el que ingrese a la copropiedad. Todos los que tengan relación con la copropiedad se vuelven parte integral de la responsabilidad que tiene el ente administrativo, que, como lo decía antes, en ese ejercicio participa activamente el Consejo de Administración cuando toma determinaciones en orden a que la persona cumpla con sus fines. ¿Cuál persona? Pues la jurídica, denominada edificio tal o copropiedad tal, unidad tal.
Eso es importante porque eso nos permite definir cómo es el alcance del control interno que hace el Consejo de Administración. Es que es de un imperativo absoluto, de una responsabilidad compleja, porque como les decía, la ley está diciendo en el artículo 50 que si usted se extralimita o también hace una omisión, allí tiene problema. Entonces, por eso es muy importante entender y definir cuáles son los roles de cada uno de los entes, porque es lo que va a permitir definitivamente organizar este ente tan importante que es el Consejo de Administración. Las decisiones que toma son sobre hechos sobrevinientes que han quedado por fuera del mandato de la Asamblea y que son necesarios. Es exactamente lo que decíamos con antelación. Hay un problema delicado y es que, diríamos, es importante entonces saber cuáles son los hechos sobrevinientes. Por ejemplo, resulta que la copropiedad tiene 25 años de construida. Nuestros cuadernillos de mantenimiento que nos entregó la constructora dice que a los 20 años hay que cambiar tubería porque vence la vida útil de todos los ductos, y entonces, pero resulta que llevamos 25 años y nosotros no hemos hecho nada de mantenimiento dentro del tema del acueducto y del alcantarillado, no hemos mirado absolutamente nada de lo que tiene que ver con agua dentro de la copropiedad. Y resulta que un día se nos estalla un tubo de aguas negras, empiezan a devolverse por los sifones, empiezan a no solamente aparecer malos olores, a generar un conflicto gravísimo o un problema grave de salud, sino también lo que eso implica para las familias que están en el primer piso. Pongamos eso. Y resulta que hay que actuar y gastarse, tenemos un fondo de imprevistos que tiene 40 millones o 50 millones de pesos, y resulta que hay un hecho sobreviniente como ese que es gravísimo, donde el administrador y el consejo tienen inmediatamente que tomar cartas en el asunto porque no hay tiempo de planificar ninguna reunión. Y entonces, ¿qué hacen ellos? El Consejo de Administración ya está preparado, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe que es su responsabilidad tomar esa decisión y asume bajo esas facultades que le ha otorgado la ley y eso, que en los casos de emergencia puede hacer algo para después hacer un proceso de regularización. Entonces, ¿qué podría hacer un Consejo de Administración frente a una situación de esas? Lo primero es reunirse de manera inmediata con la urgencia que requiere, hacer una reunión de consejo. En esa reunión, de manera muy específica, declaran el estado de emergencia por urgencia manifiesta, que es una figura que les permite tomar las decisiones. ¿Esto por qué? Me voy a devolver un poquito, porque recuerden que como hay tanta responsabilidad y hay una presunción de legalidad en todo el área administrativa, el Consejo de Administración tiene que demostrar a través de la trazabilidad de cada uno de los procesos por qué tomó esa decisión. Entonces tiene que contar que estaba la reunión o la unidad estaba en tal circunstancias, que a las tales horas estalló el tubo, se toman fotos, se deja todo el registro, se cuenta todo el problema y se dice, y un problema de salud pública, porque eran las aguas negras, ni siquiera eran las aguas blancas. Entonces, como se trataba de un tema que había que parar de manera inmediata porque no había posibilidad de llamar a nadie, el Consejo de Administración, prevalido de esas facultades que le otorga el artículo 55, toma las decisiones en orden a que la copropiedad cumpla con sus fines. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil, porque resulta que entonces se reúnen de manera extraordinaria, hacen un acta, declaran la emergencia por urgencia manifiesta y dicen, hacen todo el relato de los hechos y dice, y hemos decidido por mayoría absoluta, por mayoría relativa, con un porcentaje de tantos y tantas abstenciones, hemos decidido adelantar estas acciones que son las necesarias para
generar una respuesta clara y contundente que permita detener el riesgo en el que está la copropiedad y los bienes de la copropiedad, o sea, la copropiedad y sus propietarios. Entonces, allí hay una cosa bastante importante porque hay una respuesta clara y contundente a esa emergencia que está contemplada dentro de la ley y que hace parte de las facultades específicas y dentro de las funciones legales que tiene el Consejo de Administración. Razón por la cual, entonces, podrá después de que ha detenido ese riesgo latente que hay ahí, latente no, que ha sido, que no es latente ya, sino que ha ocurrido, frente a ese siniestro, lo que tiene que hacer es tomar las medidas y después, una vez teniendo ya controlada la situación, llama a la asamblea y les dice: señores, necesitamos autorización de la asamblea para regularizar el pago de tal cosa y pues que salió de la reserva legal que teníamos, y porque adicionalmente, pues no solamente por eso, sino porque es la asamblea la que toma la decisión mayoritaria, pero ese es digamos, el papel fundamental, el quantum, la quiesencia, el ejercicio, el fin último, que esa plática que está ahí resuelva los problemas de emergencias que se presentan en la copropiedad, independientemente de que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar de urgencia y de toda la catástrofe que está encima, pues haya que salir a hacerlo de una manera posterior. Pero eso es importante. Es allí cuando uno ve la esencia de lo que es un buen consejo de administración, que actúa de manera pronta, de manera radical, cercenando de manera inmediata y a la mayor prontitud posible todo ese riesgo que hay allí o la catástrofe y las consecuencias que está generando para la comunidad, porque se trata de eso. Para eso es que se elige un consejo de administración y un administrador, para que esté pendiente de esos temas. Luego tenemos también que entre los deberes más importantes del administrador, y aquí no es el administrador como tal, fulanito, menganito, peranito o la empresa que administra, sino el administrador aquí está entendido como el ejercicio global del que habla la ley 675, que lo ejercen de manera parcial el Consejo de Administración y de manera total y absoluta el administrador delegado o la parte que hace el ejercicio. Estos deberes tienen que ver no solamente con una posibilidad o con una situación que debiera estar allí presente, sino que me parece que a juicio de la responsabilidad y del perfil que debe tener por las funciones y las facultades que tiene este cargo, pero sobre todo por las consecuencias que traen sus actuaciones, me parecería que más que un deber debería ser una obligación de cualquier tipo de administrador en cualquiera de los formatos, como administrador general titular de la responsabilidad de la representación legal, o como miembro del Consejo de Administración, como ente de control, que se den estos elementos. Primero, todo aquel que administra debe ser una persona leal. Cuando nosotros hablamos de la lealtad, estamos hablando de ser transparente, de hacer las cosas de acuerdo con las facultades que me han otorgado y sin extralimitarme, sin violentar a nadie, sin generar un problema difícil entre el ejercicio de lo que yo creo que debe hacer las personas porque me caen mal o me caen bien. No, yo pienso que la lealtad tiene que ser a prueba de cualquier cosa, y no puede, una persona que tenga un nivel alto de lealtad normalmente es una persona independiente que guarda una relación muy especial con la gente de su alrededor y no toma partido por nadie. Obrar de buena fe en todo su ejercicio, pero aquí la buena fe tiene que ver también, involucra la lealtad, por supuesto, involucra el conocimiento, involucra el respeto, involucra la verdad y también el ejercicio del resultado que tiene que prever dentro de la actividad que ella realiza, porque pues uno de los problemas más graves que nosotros tenemos con
con los grupos de copropietarios frente a la administración. Es precisamente, digamos, como el no creer en esa buena fe, que además es un imperativo constitucional, que todas las personas actúan de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario. Pero entonces es un ejercicio que tiene que tener un nivel digamos, de aceptación de que yo entiendo que el otro está haciendo las cosas de manera bien. Tener discrecionalidad sin interés personal en el asunto objeto de decisión. Eso me parece muy, muy importante. La discrecionalidad es una persona que no es hablantinosa, es una persona seria, es una persona discreta, es una persona que evalúa. El ejercicio de la discrecionalidad tiene que ver con la madurez emocional de un ser humano, que a través del conocimiento y a través de la pausa que le da la vida puede hacer una sincronía, una armonización entre la mente pensante y la mente reptil, que es la reactiva, en la cual armoniza, digamos, todo lo que significa en la realidad de la comunidad y para ella eso que tiene que afrontar, pero que la racionalidad lo lleva a tomar, si tiene lealtad, si tiene buena fe, si tiene disciplina, si es respetuosa, la decisión que va a ser más importante para toda la comunidad, y allí tenemos que hacer un ejercicio de racionalidad. Por eso el perfil del administrador y de los consejeros es tan importante para definir nortes dentro de una comunidad. Guardar el secreto cuando así lo imponga la situación, incluso guardarlo después de que haya abandonado el cargo. La seriedad, esos criterios importantes que definen la madurez de una persona son interesantísimos al momento de evaluar, y deberíamos tener un perfil psíquico de las personas que van a manejar nuestra copropiedad, porque no nos interesa, desde luego, una persona que sea altamente conflictiva dentro de la copropiedad. Quien va a manejar los intereses tiene que tener unos criterios de ponderación maduros, que sean generadores de armonía, de paz, de tranquilidad, de colaboración, de buena vecindad. Porque recordemos que, como se ha dicho en otras ocasiones, la ley 675 nos impone unos socios que no conocemos, que no sabemos de dónde vienen, cuáles son sus costumbres. Entonces, toda esa reglamentación y toda la posibilidad de tener una persona sana emocionalmente, con criterios sólidos, con cordura, sobre todo con cordura y con madurez al frente de los destinos de la copropiedad, suavizará más la situación y la hará más fácil y más asequible para la vida, para no impactar de manera negativa la calidad de vida de las personas, y tendrá los suficientes pantalones como para hacerse respetar y hacer cumplir las normas de las que habla la ley, por las cuales debe responder. Y en el último punto habla de la ley, contempla también que actúe con diligencia, con una diligencia muy especial. Ya no es como lo decía antes la ley civil, que era como un buen padre de negocios, sino que hoy día la ley dice, no señor, no solamente es como un buen hombre no es como un buen padre de familia, sino como un buen hombre de negocios, como un empresario, como alguien que pone el sistema productivo por la calidad que tienen estos bienes. Recordemos que es que el administrador maneja recursos de terceros y genera un proceso muy difícil de manejar dentro de las copropiedades, que es el respeto por el patrimonio de los terceros y de todos los que son propietarios. Desde luego que cuando un administrador actúa con diligencia como un buen empresario, y tiene la suficiente cordura, primero, minimiza los riesgos del dinero, y segundo, entiende
que todos los valores económicos que están representados en ese patrimonio que maneja tienen que tener un flujo permanente para que pueda, digamos, mejorar la vida de todos y mejorar el incremento que se ve en el bien, pues el precio de mercado, no que se muera en sus manos. Entonces eso es muy importante porque la ley incluye también entre los responsables no solo al administrador, sino que habíamos visto que hay algunas unidades donde el administrador de la propiedad horizontal no es el que manda es el presidente del consejo, pero a la hora de llegar el proceso de responsabilidad en derecho existe una cosa que se llama el levantamiento del velo, que es unas acciones específicas que se promueven en contra de quien realmente es el que le hace daño a la persona jurídica por decisiones mal tomadas o porque está por debajo de lo que en principio plantea la ley. Esos alcances de control interno entonces se vuelven aquí definitivos porque la responsabilidad que se fija a través del problema de las decisiones es un elemento de discordia entre las comunidades que toman las decisiones, que son sometidos por falta de criterios a la hora de evaluar y entregar resultados. Para que me entiendan, estoy hablando de lo siguiente. El consejero siente a veces que claro, pues que yo soy dueño de la copropiedad. Y quiere hacer las cosas como él desea y le parece que él tiene suficiente buen gusto como para definir cada uno de los elementos que se hace, pero entonces está la otra parte de la comunidad que dice no me gusta lo que usted hace, a mí hagamos una votación para que entre todos hagamos algo mejor. Y resulta que en el proceso del alcance de las decisiones, como la naturaleza jurídica de este régimen implica que todas y cada una de las decisiones deben ser tomadas por mayoría, puede ser mayoría simple o mayoría calificada o mayoría especial, de acuerdo como ya lo vimos al principio de esta charla, que definimos cuál era el tipo, pero las decisiones se toman, absolutamente todo se debe tomar por decisión de mayoría, salvo que los temas administrativos, como lo define el artículo 51 para el administrador, tenga que ver con el efecto vinculante del ejercicio hacia el cual él debe generar toda su dinámica de trabajo, todo su desarrollo de actividad, que está claramente enfocado en favorecer el interés general frente al interés particular. Y digo clarísimamente esto porque como las consecuencias de lo que le pasa al administrador es porque el Consejo de Administración tiene muchísima responsabilidad, hay que definir clarísimamente que el Consejo de Administración, sin que sea un ente entrometido, sin que se haga un abuso de autoridad, sin que se haga un abuso de posición dominante. Entonces, en el alcance del control interno, tenemos que volver sobre el tema del ejercicio que deben hacer absolutamente cada uno de sus miembros. El Consejo de Administración, como ya lo vimos anteriormente, genera una posibilidad de desarrollo dentro de la comunidad o cercena esa opción tan importante que tiene frente a las decisiones que toma. Por eso es tan importante definir, por ejemplo, un registro importante de no solamente las políticas de funcionamiento, sino que la copropiedad debe tener un perfil exacto de las personas que deben ocupar estos cargos, debe tener un reglamento de cómo funcionan, debe generar un plan de actividades, debe decirle cuáles y cómo son las decisiones en su alcance
cuáles son los procedimientos, qué actividades están o no permitidas, si tienen, por ejemplo, dentro del reglamento del Consejo de Administración debe estar establecido qué pasa con las personas cuando se hacen elegir y no van a las reuniones. Es decir, todo este tema es muy importante porque a pesar de que forma parte integral de todo el sistema de lo que es la copropiedad, aquí hay digamos, un tema muy específico, y es el alcance del control interno, porque cuando nosotros estamos hablando del alcance estamos hablando de una responsabilidad. Entonces, esa actividad que ellos hacen, por ejemplo, el Consejo de Administración tiene que tener en cuenta varios aspectos fundamentales. Lo primero que tiene que quitarse de la mente, a pesar de que son empresarios y gente emprendedora, gente que está en la calle generando un trabajo profesional, debe tener mucha claridad respecto de los siguientes puntos. Por ejemplo, la copropiedad es un régimen muy sui generis, es decir, es un régimen que está por fuera de lo normal que usted conoce como organización. Es una organización totalmente diferente a las fundaciones, a las corporaciones, a las cooperativas, a todos los sistemas de formación que tienen sociedad de personas. Aquí este régimen es muy específico y tiene un gran impacto en la vida de las personas por lo que generan en los términos en los que hablamos al inicio de este programa. En segundo lugar, cada decisión del Consejo, cada una de las decisiones del Consejo debe ser evaluada respecto de un tema muy importante, y es el rasero con el que se hace todo el tema de propiedad horizontal. Debe favorecer a la inmensa mayoría. Y aquí sí se tiene que sacrificar una sola persona en detrimento de, si hay que darle detrimento a una sola persona por beneficiar a la mayoría, desafortunadamente es así. La persona está en el lugar equivocado o necesariamente tiene que hacerse para privilegiar a la mayoría. Otro de los temas muy importantes que resulta de este tema es el nivel de las actividades. Los consejeros que se hagan elegir de una asamblea tienen un tema muy importante que es cómo, o sea, una vez que un consejero se posesiona de su cargo y le dice a la asamblea que sí va a actuar, en ese momento la responsabilidad que le impele es igual como si se ganara un salario grandísimo, a pesar de que la ley C-75 habla que esto es ad honorem. Tampoco prohíbe una retribución, pero pues normalmente digamos por el interés que las personas tienen en el manejo de sus bienes, normalmente no lo cobran. Es importantísimo entonces saber que todos estos elementos, por ejemplo, como que no confundan una empresa con la propiedad horizontal, porque a veces algunos de los consejeros tratan de imponer acciones o temas que se hacen en las empresas, las trata de llevar a su copropiedad, que porque es un ente. O sea, esto es importantísimo, y aquí tenemos que hacer, digamos, una diferenciación clara que no puede volverse difícil de manejar para las copropiedades, y es entender que todos y cada uno de los propietarios que viven en la propiedad horizontal tienen derecho también a hacer control, a este control interno, que es el que ejecuta el Consejo de Administración. Y podríamos decir, por esa vía de que tiene que hacerse bajo la responsabilidad de personas que tengan cordura, que prime el interés general sobre el interés particular, que tienen que responder, que no pueden tener acciones que vayan en detrimento de toda la comunidad, que haya como todo ese esquema en el cual es importante funcionar. También es muy importante reconocer que el Consejo de Administración tiene unas obligaciones altísimas y grandísimas con la comunidad que lo eligió.
Por lo tanto, ¿qué aspectos no le están permitidos hacer a un consejo de administración y sobre los cuales hay un alcance de responsabilidad grandísimo por todo lo que hacen? Y veamos algunos de ellos. Por ejemplo, quien se deje elegir como miembro del consejo de administración no puede después decir que no le alcanza el tiempo para ir a las reuniones. Debe responder por las decisiones que se toman en cada una de esas reuniones. O sea, lo más importante, si ese es un tema que es de tanta dificultad, porque no podemos dejar que en un consejo de administración donde hay 5 personas elijan siempre 3, las mismas 3 que se mantienen, los 3 jubilados que viven en la copropiedad, que tienen también un esquema mental diferente porque vienen de empresa. En segundo lugar, es muy importante definir, por ejemplo, que en ese control que se le hace también está uno que se vuelve imperativo para la comunidad, y es el tema de lo que trata de hacer algún copropietario que normalmente molesta muchísimo al consejo de administración y a la administración, y es solicitar la información acerca de los gastos y de cómo se está ejecutando el presupuesto. Eso es totalmente legal. Tal como lo habíamos visto anteriormente, el ejercicio del consejo de administración como cuerpo colegiado no puede ser un tema a puerta cerrada. Si de pronto en algún momento, de acuerdo con el trabajo que viene haciendo la comunidad, solicita al consejo de administración o a la administradora o al administrador que le entregue información, está en todo su derecho. Por eso la ley 675 habla de que el control interno es, institucionalmente lo ejerce el consejo de administración, pero el consejo de administración también tiene un control interno, que es el tema de los miembros de la comunidad. Desde el punto de vista institucional, ese control interno lo ejecuta la asamblea cuando define si el ejercicio que hizo en el año anterior fue bueno, cuando le entrega la rendición de cuentas dentro de la asamblea anual ordinaria, y le dice que ese ejercicio es bastante interesante porque como entregó unos buenos resultados, simple y llanamente lo único que va a hacer es volverle a dar el ejercicio de confianza, y con esa confianza va a volver a repetir periodo. Pero entonces, cuando una persona está dentro del consejo, no puede después, cuando ya ve que no, porque de pronto puede haber ingresado porque pensaba que tenía unas garantías específicas porque quería hacer algo en la copropiedad, como no va después y lo hace, entonces de pronto piensa que no, que eso no tiene, que eso no cumple con lo que él quería, y simplemente entonces se quiere retirar de la copropiedad a través del ejercicio de consejo de administración. Entonces es cuando hay que decirle a esa persona que si no tenemos un consejo de administración que tenga un reglamento, lo más normal es que el señor, prevalido del desconocimiento absoluto que tiene sobre el tema, va a enviar una carta o va a llamar a la administradora a decirle que no va a volver, que se retira. Pero eso no tiene ningún ejercicio de control importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejercicio más importante que tenemos nosotros dentro de la copropiedad, y en todo el derecho, es un dato muy estable en derecho, que habla de que todo lo que se hace en derecho se deshace en derecho. Entonces, o que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y eso es un tema fundamental, es un principio que se articula con todo el ejercicio de la administración. Si la asamblea fue la que eligió el consejo de administración, pues ese consejo de administración, cualquiera de esos miembros, el que tiene que asistir ante la asamblea para que prevalida de ese procedimiento establecido en la doctrina jurídica, pues tenga el ejercicio de nulidad frente a eso. Pero yo no le puedo decir, si usted me está pagando, yo no puedo mandarle a decir
al gerente de otra compañía que no voy a volver a trabajarle. Entonces, en este sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que el control interno es un ejercicio importante en tanto que se hace la parte interna del día a día. O sea, el ejercicio del control interno es sobre cada actividad del día a día, que es diferente al control y al ejercicio que hace el revisor fiscal donde lo hay, que es totalmente diferente, porque el revisor fiscal lo que hace es controlar los actos cuando ya están ejecutados para determinar si en ese trayecto que se hicieron las cosas se hicieron bien, y si no, tiene que generar un plan de trabajo específico para corregir las desviaciones que hay en el logro de esos objetivos. En el control interno hay un acompañamiento exhaustivo del día a día. El Consejo de Administración le dice, bueno, señor administrador, ¿cuánto hemos recogido este mes? ¿Cuánto nos falta para la cuota extraordinaria? Recuerde que estamos a 2 meses o a 15 días de iniciar un contrato. Usted ya pidió las pólizas, ya tiene toda la documentación, ya el proveedor nos trajo el certificado de existencia y representación legal, los estados financieros, el RUT, la comprobación de la experiencia, las referencias comerciales, ya se constataron efectivamente que esas están bien, pues que son reales. Tenemos un nivel de evaluación importante de clientes donde él haya estado, tenemos esa, por ejemplo, es una empresa de papel o está bien organizada. Todos esos temas son los que tiene que hacer el ejercicio de control del Consejo de Administración. ¿Para qué? Para que después no vengan los ayayay, para que después no haya una gestión chueca, para que no haya un trabajo que genere detrimento patrimonial para toda la comunidad, porque el problema de la propiedad horizontal aquí es que hay una afectación a un montón de personas que no le van a perdonar ningún problema que se derive de una mala decisión. Por eso en el control interno por eso es que yo quisiera que tuviéramos claro cómo se liga aquí el asunto, porque la ley dice que el Consejo tomará las decisiones tomará las determinaciones en orden a que la persona jurídica cumpla con sus fines, pero esos fines están supeditados a un ejercicio que se vuelve completo y difícil en el sentido de que hay unos resultados que deben ser visibles para esa comunidad que está siendo controlada con el Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración, no importa cuánto número de personas tengan, yo creo que más de 7 es difícil que funcionen, pero pues hay algunas unidades donde yo he visto que tienen 19 y tienen un problema gravísimo para reunirse por el número de personas que lo integran, porque es mucho más difícil tener en cuenta 19 agendas que con personas variopintas que tienen diferentes niveles de actividad que con 7 personas, pero digamos que como no está prohibido, eso es parte del proceso de la organización. Ahora bien, cuando esos consejos y el número de personas está determinado de manera tan fuera de la ley, como tan fuera del contexto de lo que es la propiedad horizontal, y son esa cantidad de personas que parecen un Congreso de la República donde no tienen ni siquiera el ejercicio de tener un reglamento, se vuelven pesadas. Y normalmente ese tipo de instituciones tan pesadas, sin normas claras de funcionamiento, pues generalmente lo que hace es que va en detrimento de la comunidad en general. Y por eso es que se vuelve tan importante aquí el ejercicio fundamental del control que debe ejecutarse por parte del resto de la comunidad sobre el Consejo y el Consejo sobre la Administración. Y para hablar de esa secuencia, entonces el control interno también se extiende
Bueno, a ver, vamos a hablar de una cosa primero. En el artículo 51, en el numeral 5, dice que al administrador le corresponde llevar directamente o bajo su dependencia la contabilidad del edificio conjunto donde presta el servicio como tal. Pero aquí hay un tema muy importante, porque si bien es cierto que la ley le genera una función legal al administrador y es que él sea el único que controle la contabilidad del edificio conjunto, aquí se presentan varias cosas. El ejercicio la historia en Colombia, no voy a hablar de otros territorios, vamos a hablar de nuestro país. El ejercicio fundamental del trabajo que se viene haciendo por parte de los contadores cuando coinciden con que son el mismo administrador, en realidad no ha dado buen resultado. Y para el ejercicio de todo el trabajo de control, las copropiedades en general han venido haciendo un trabajo muy especial, y es que el Consejo de Administración, además de elegir el administrador, también está eligiendo por su cuenta y riesgo el contador, aunque la ley determina que técnicamente el contador depende única y exclusivamente del administrador. Pero como en la práctica ha sido un trabajo muy difícil, ha sido un trabajo muy complejo, ha generado una desviación grande de recursos, con severas pérdidas para las copropiedades, entonces digamos que la costumbre ha ido haciendo ley en el sentido de que las copropiedades eligen de manera diferente al administrador y una persona que haga la contabilidad que no esté bajo las órdenes del administrador, sino bajo las órdenes o el control del Consejo de Administración, lo cual genera pues también confrontaciones, porque un administrador que sepa no se deja quitar una función legal porque tiene que responder por ella ante la ley. Pero en el caso de los consejos de administración, pues ese es un óbice o un tema que tiene que hacer el Consejo de Administración, porque resulta que cuando el Consejo de Administración llama a una persona a una entrevista y le dice, si usted no hace eso, pues no trabaja con nosotros, entonces ya sabe de antemano que el que pone la orden allí sería el Consejo de Administración. Pero eso tiene también su importancia. Lo que debe tener claro es que en el registro, en el organigrama institucional de la copropiedad, digamos, a la inversa, ese nivel jerárquico no sería, o sea, no lo voy a contar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el control interno que se le hace al contador o a la contabilidad lo ejerce el administrador. La administración hace ese ejercicio mirando cómo está haciendo el ejercicio del registro de los papeles contables y de que todo guarde relación estricta con el manejo de cartera, que es, digamos, el punto más álgido que tienen todas las copropiedades, porque sin el valor de esos recursos pues no hay ningún tipo de administración, no se puede adelantar absolutamente ninguna actividad. Pero entonces me parece muy importante resaltar eso por el ejercicio del control. Y aquí no nos podemos olvidar ni un solo instante de que el ejercicio de control es una cadena que permite unos resultados como los que busca la ley, una cadena que nos permite decir hasta dónde responde alguien por una actividad de la cual todos en conjunto somos responsables. Que en la propiedad horizontal es muy claro, porque toda esa curva demuestra que tiene que haber una protección del patrimonio, que tiene que estar bonita la unidad, que no puede haber sido que yo compré una casa de 100 millones o 200 millones de pesos y ahora no tengo, o sea, está tan mal la copropiedad que he perdido 150 millones de pesos en la compra. No, lo importante y lo que se quiere, esa es la esencia de la propiedad horizontal y por eso le impone tanta norma, es que mejore con una persona que se encargue del mantenimiento, de la conservación y de la seguridad de bienes y de personas para que ese patrimonio se mantenga
digamos, mínimo en protección, pues, que no se pierda el valor de ese patrimonio. En segundo lugar, me parece muy importante porque cada uno hace la parte que le corresponde como parte de insumo dentro de la cadena del control. El administrador tiene necesariamente, obligatoriamente, que manejar y controlar la actividad del contador. Entonces, como el contador está controlado por el administrador, estos dos a su vez están controlados por el consejo. Y en el consejo tienen varios controles, no solamente el del ejercicio de darse cuenta con el checklist cómo está, sino que normalmente el consejo de administración se subdivide en una serie de comisiones que pueden ayudar a mejorar eso. Cuando eso está escrito dentro del reglamento del consejo de administración y las personas que forman parte del consejo son personas dinámicas, propositivas, cuerdas, amables, todo esto genera, digamos, una actividad de control menos agresiva, pero más proactiva. Entonces esto genera, por ejemplo, que todas las actividades de control de dineros, como aquí no se puede hacer, nadie dentro de los consejos puede llamarse tesorero porque la ley le fija como facultad ordinaria, especial y de alto rango esa facultad al administrador, pues no puede existir sino firma de control. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el administrador va a hacer gastos y va a girar cheques, normalmente debe existir una persona que dentro del consejo se encargue de hacerle el checklist al procedimiento. Normalmente es otro contador o una persona que entiende de contabilidad o el sistema administrativo que hace ese control por los copropietarios. ¿En qué consiste eso? En mirar que el cheque guarde relación con el pago de la factura, del periodo, del servicio que se quiere pagar y que cumpla también con los requisitos tributarios para que después no tengan ningún problema. Entonces eso es muy interesante porque eso nos permite que al final del ejercicio el Consejo de Administración, a través de un proceso de seguimiento pormenorizado, ojalá con agenda, con una bitácora importante de actividades y de por qué se hizo cada cosa, en relación con las actividades de la administración, pues digamos que tiene no solamente el control, sino que tiene un resultado que es el que espera toda la asamblea cuando les entrega esa función. Y les entrega esa función para cada periodo. Por eso es que el periodo presupuestal es tan interesante, porque cada periodo va generando una dinámica diferente, los mantenimientos, la organización y acondicionamiento de toda la comunidad y de todos los bienes para poder cumplir con un fin específico que puede ser de orden legal o estatutario o de mantenimiento de los bienes para poder lograr que los seguros, por ejemplo, respondan ante un siniestro. Todo ese tipo de cosas son muy importantes y son de control previo. Por ejemplo, el control interno que hace el Consejo de Administración es un control previo a todas las actividades de todo el año, que son de manera sucesiva las que generan el resultado final del ejercicio de toda la copropiedad. Por eso, para terminar, vamos a tratar de condensar el tema tratado hoy en el control interno del Consejo de Administración y su alcance, definiendo que el Consejo de Administración como cuerpo colegiado tiene obligaciones serias, y si se habla del alcance del control interno es porque ellos, con las decisiones que tomen, tienen que responder también con su propio patrimonio, como lo determina el artículo 50 de la ley 675, debido a que el artículo 55 le impone actividades administrativas al decir que al Consejo le corresponde tomar las determinaciones en orden a que la persona jurídica cumpla con sus fines, y por ese motivo pues tiene que definir algunas cosas que le son definitivamente importantes. Cabe pues
hacer énfasis en que el control interno es la médula espinal de las actividades del Consejo de Administración y por eso deben responder con su propio patrimonio en caso de que no hagan el ejercicio como corresponde. Por eso se hace necesario y es definitivamente importante que el Consejo de Administración no solamente tenga unas cualidades específicas en cada uno de sus miembros, sino que adicionalmente el Consejo de Administración se forme. Aquellas personas que quieren ayudar a su comunidad a que mejore el espectro de todo el trabajo que hacen, debe de alguna manera propiciar todo ese proyecto de dejarse también controlar ellos de manera propositiva para que puedan conseguir los resultados que se requieren por parte de toda la comunidad y que deben ser evaluados anualmente con posterioridad a la terminación de ese proceso que se les ha entregado para que entreguen la rendición de cuentas a toda la comunidad copropietaria que ha desarrollado a través del proceso de elección un acto de fe de todos aquellos propietarios que teniendo las mismas características de los demás y por disponibilidad de tiempo pueden hacer el ejercicio de control sobre el consejo, sobre la administración y la contabilidad o la contadora o el contador, de tal suerte que puedan obtener los resultados esperados para mejorar su patrimonio y su calidad de vida. Bien, entonces todo esto ha sido todo por hoy. Es muy importante que entendamos solamente que la responsabilidad que se deriva tiene una gran dimensión y por eso el alcance de cada una de las decisiones tiene tanta importancia en el devenir no solamente de la copropiedad, sino de quien ha ejercido esta actividad tomando decisiones o ejecutando acciones que repercuten en la calidad de vida y en el patrimonio de las personas que forman parte de este régimen especial de dominio denominado propiedad horizontal, que en Colombia ha sido trabajado por medio de la Ley 675 del año 2001, que está vigente hasta el momento. Muy bien, es todo por hoy, muchas gracias, que tengan una feliz semana.